Llegó la hora de conversar con Ender Arenas, con quien tengo el placer de conversar con él los lunes, a esta hora de la noche. Un poco oscuro, pero es todavía muy temprano, la noche está temprana, y aprovecho para saludarlos a todos y para invitarlos a participar en esta conversación, que es sin duda es una conversación para no tratar de esclarecer nada, porque no se trata de eso. Se trata de conversar en una suerte de espacio al que hemos titulado Hablando de política y de cosas peores. Por cierto, antes de comenzar con esto, quiero saludar a Oscar Landaeta, que está justamente ingresando en este momento a la conversación. Yo espero por Ender Arenas. Arenas está en Canadá y probablemente a veces le cuesta ingresar a la conversación porque no por razones técnicas, sino porque a veces estos aparatos nos juegan malas pasadas. Yo estoy un poquito antes, ya a las 7, pero ya Arenas debe estar por entrar también. Y lo que quería hablar con Arenas acerca de dos temas importantes. Bueno, por supuesto, el caso venezolano sin duda nos va a tomar un tiempito, y también lo que en el mundo se está viendo hoy a propósito de lo que está ocurriendo no solamente en la Franja de Gaza, sino también en esa suerte de guerra fría encubierta que tenemos en el mundo. Y además tenemos que conversar de las reales posibilidades de analizar con alguna propiedad lo que le espera al mundo, tal como algunos voceros importantes de las grandes potencias del mundo opinan. Y eso no es cualquier cosa, es ciertamente preocupante. Ahí también está con nosotros Guido Briceño, el amigo Guido Briceño, quien por años nos tuvo en su canal Global TV en Maracaibo, un canal que era probablemente una de las mejores experiencias desde el punto de vista informativo, porque Global TV era ciertamente un canal independiente. Es decir, ser independiente no implicaba en modo alguno que no se dijera la verdad por delante, aun cuando le doliera a algunos, y aun cuando a veces esa verdad pudiera no gustarnos, pero había que llevárselo a la gente, porque ese es el compromiso que tenía Global TV y que tiene todavía, algo disminuida por las razones que ustedes conocen, pero que sin duda se perdió Venezuela, y sobre todo el Zulia, de un vocero que estaba siempre al servicio de los mejores intereses del Zulia. Bueno, les decía que también quería conversar con Arena acerca de la política y los políticos, y también la incorporación de Javier Cercas a la Real Academia Española. Bueno, seguramente estos son temas de algún calado que tal vez no interesen a muchos, pero lo que quería y espero por Arenas para plantearles la manera a lo Woody Allen de Javier Cercas de iniciar su discurso ante los académicos ante la Real Academia Española, que como ustedes saben, pues es una de las instituciones más importantes de habla hispana y tal vez una de las más importantes también del mundo. Por cierto que a Cercas lo presentó como individuo de número, lo presentó Vargas Llosa y algunos otros. El ingreso ya lo vamos a tener, y de inmediatamente que Arenas ingrese le vamos a dar a eso. El otro tema es el de la política, que por cierto yo les decía a ustedes Hola, que, Fran. hola Ender, ¿cómo está todo? Bueno, un poco gripado, pero ahí vamos. Oye, la gripe es buena, chicos. Mi mamá decía que la gripe solo atacaba a la gente buena moza. Fíjate que Bueno, ella, fíjate que eso me, ella, con-
Eso me Elda, consuela. Elda Salerni se la pasa con gripe. ¿Quién? Elda Salerni se la Ah, pasa con gripe. Porque como eso nada más que le da a los buenos mozos, a ti no te da. a mí nunca me dio gripe, chicos. Yo soy un tipo que es más, yo soy, a mí tan poca gripe me da que me utilizan como reservorio para las vacunas. Bueno, pero tú ves, Bueno, a mira, mí me da Lerna, mucha gripe. estaba comenzando a conversar acerca del tema de la incorporación de Javier Cercas, A la Academia el escritor Española. español que vino, se hizo famoso con los soldados de Salamina, y que luego escribió una pieza que a mí me parece que es increíblemente interesante, porque eh, eh, contada como en el género novelístico, logró poner al descubierto buena parte de la política española cuando Tejero dio el golpe de Estado. Y él Sí. cuenta en una novela llamada Anatomía, oye, que ahora me acuerdo del partido, ¿no? No era Anatomía de un fracaso, Anatomía De un fracaso. del fracaso. Bueno, bien, pero lo que te iba a contar era un tema que probablemente tú como sociólogo y como gran lector que eres, lo puedes tocar también. Fíjate que Javier Cerca se presenta ayer y hace su discurso, un discurso que generalmente le dan 2 años para prepararlo a los que van a ser individuos de número. Él iba a ocupar el sillón de la letra R, que en el pasado había ocupado Javier Marías, que probablemente haya sido uno de los mejores escritores españoles de siempre. Sin Ya lugar a falleció duda. hace poco y como quedaba esa vacante, algunos entre ellos Vargas Llosa propusieron a Javier Cerca. Y por supuesto te contaba que el discurso le permiten prepararlo en 2 años. El tipo lo preparó en 5 meses. Pero más allá del tiempo, él arranca diciendo una cosa como esa. Este, dice, le hizo una pregunta al público. Y mira esto, dice, ¿hay algo mejor que el sexo? Yo lo dificulto. Lo dice Javier Cerca a la audiencia, le dice, ¿hay algo mejor que el sexo? Y entonces, por supuesto, una vez que comienza a planteárselo de esa manera, digo yo, oye, no pensé que estaba oyendo acerca, sino que estaba oyendo algo así creado por Woody Allen, que sí es un tipo provocador, pero me llamó la atención porque a la larga también dice que, que el sexo es algo que permite conocernos a nosotros mismos y también a los demás, pero que a su vez la lectura también nos permite conocernos a nosotros mismos y conocer a los demás. Y en eso equipara el sexo a la lectura. ¿Qué piensas tú que eres un buen lector y que yo me imagino que de lo otro también sabrás? Eh, pero menos. Pero pues, yo creo que en el caso, bueno, que tú eres un buen lector también, ¿no? Yo creo que la lectura no significa, chico. Eh, por ejemplo, yo hago lecturas de dos tipos. La mayoría de las veces hago lecturas más o menos instrumentales, lecturas funcionales. Es decir, leo para aprender, leo para hacerme del lenguaje del que estoy leyendo y leo además un poco para interiorizar la vida de ciertos personajes. La verdad que escuchaste a Javier María. A mí me gusta el personaje de Tu rostro mañana, de Jaime Deza. Me fascina. Y dice algunas cosas que, oye, no solamente aprendo del personaje, sino que yo pienso, oye, la vida del personaje se parece mucho bastante a la nuestra. Y digo la nuestra porque también prácticamente te incorporo a ti en el perfil del personaje central de Tu rostro mañana. Entonces, yo creo que la lectura es fundamental. Es decir, tú allí puedes vivir. Imagínate tú que tú leas a Balzac, o leas qué sé yo, a Stendhal, o leas a Flaubert, y bueno, y te das cuenta, y incorporas a tu vida contemporánea personajes que son impresionantes del siglo XVIII, del siglo XIX, de cualquier otro siglo. O lees, eh, sí, porque hay valores que son universales, valores universales, la soledad, el amor,
el desespero, el desamparo, son valores universales, es decir, que pueden ser traducidos en el lenguaje de cualquier época, y hay lectores que son fabulosos, es decir, a mí me fascina leer a Rayuela, y la personalidad del principal personaje es una cosa increíble. Igual con Pedro Páramo, porque por cierto, la están dando en Netflix, no sé si la has No, visto. no la he visto, pero voy a tratar de verla. Esa fue la única novela que escribió ese caballero. Sí, Pedro Páramo es una cosa impresionante, es decir, Juan y Rulfo. la película, Juan Rulfo. la serie, la película de Netflix es abrumadora, tú la ves y es impresionante el shock que te produce, porque primero que es muy fiel al libro, pero la atmósfera suele que es una novela de fantasma, y es una película de fantasma, entonces la atmósfera está tan cargada, tan blanco y negro, que te deja prácticamente estremecido, ¿no? Entonces la literatura es una cosa O sea, Arena, impresionante. que en definitiva la literatura sí sirve para algo, no es algo inútil como muchos han comenzado a señalar, y que justamente fue toda esa argumentación de Javier Cercas tenía que ver porque hay algunos que, creyéndose seguramente poseedores de la verdad y con una claridad meridiana acerca de lo que va a pasar y lo que ha pasado, desprecian un poco el género literario, ¿no? O sea, que ahí no, es decir, Yo creo, Francisco, que en América Latina la literatura ha servido para descomponer la realidad latinoamericana. El realismo mágico de García Márquez es colombiano. Tú ves la sociedad colombiana de la matanza contra los obreros de la Free Company, la los, bananera. de la bananera. Si lees, por ejemplo, a Vargas Llosa, se inicia conversación en la catedral con una expresión que la podemos transferir a Venezuela. ¿Cuándo fue que se jodió el Perú? Nosotros no podemos hacer la pregunta. ¿Cuándo fue que se jodió Venezuela? Bueno, entonces, muy lejos está que la literatura no sirve para nada, porque la lectura nos conecta con las realidades, nos conecta con nuestras maneras, tanto íntimas como públicas, ¿no? Entonces, yo creo que ahí la gente que asevera que la literatura no sirve, está Yo, apelando yo, realmente. yo además creo que la literatura, a partir, digamos, de un lugar donde encontramos a Homero, sirve para cosas como estas, sirve como para glorificar las guerras, pero también las venganzas. Este, y captadas de esa manera, claro, eso no ha cambiado durante tantos años. Fíjate tú que la actitud de Putin en la guerra de Ucrania y en las otras guerras es un poco como cobrándole venganza al mundo porque pusieron al descubierto el fracaso de la Unión Soviética. Y la guerra sigue siendo algo que está allí de todos los días, y la gente sabe que hay una guerra en Gaza, sabe que hay una guerra en Ucrania, pero no sabe que en África hay guerras que duran años y Claro, que han chicos, habido por genocidios ejemplo, verdaderamente terribles y que la mucha gente realidad, por acá en este mundo la olvida o no conoce. realidad del Sudán, es una cosa impresionante. Uh -huh, Nosotros hablamos mucho de la diáspora venezolana, uh que -huh. está alrededor de los 8 millones. Los sudaneses han salido de su país 9 millones de sudaneses. Una cosa impresionante la guerra de Sudán. Pero obviamente la prensa no lo recoge en toda su magnitud. No lo recoge. Son guerras que están allí y pasan incluso hasta desapercibidas. Pero es una cosa, imagínate tú, 9 millones de sudaneses saliendo de su país, productos de una guerra brutal, fratricida, pues, entre ellos mismos. Pues. Bueno, Elena, yo creo que lo has hecho muy bien porque has sorteado con mucha habilidad la pregunta de ser que no me la respondiste, o sea que la dejaremos para otro día porque veo que te expendiste mucho en la parte de la literatura, pero poco en lo que Cercas plantea ante la audiencia, una audiencia muy calificada, porque ciertamente a esa incorporación de Cercas a la academia asistió mucha gente, no solamente asistió gente del mundo literario intelectuales, sino que también siguieron políticos. Y fueron a ver a un tipo que tiene una visión de España distinta a muchos que están de bando y bando en una Además, situación. que escribió sobre un hecho y retrató un hecho que prácticamente es un momento constitutivo de la sociedad española, ¿no? En la que el rey, a pesar de todas las críticas que
merecidamente se le han hecho después, fue una figura importantísima, porque logró prácticamente conjurar el golpe y que España transitara por primera vez hacia la democracia y que por primera vez España fuese parte de Europa, porque España no era parte de Europa. Eso se le y cerca retrata bastante bien la realidad española de ese momento, ¿no? En un debate donde Cercas, por ejemplo, en la última elección para el Parlamento español, Cercas en su columna del País, en el diario El País, señalaba que iba a votar por Pedro Sánchez, para luego unos meses después desencantarse y decir que caramba, él votó porque creyó que debía votar, pero que Sánchez no ha podido llenar las expectativas de los españoles. Y es un tipo que se parece que es muy mentiroso, utiliza la mentira con mucha facilidad. Y Nosotros, de ese tema de la mentira y de la política, quería preguntarte también lo siguiente. ¿Tú crees que la gente pueda tener interés en este momento en incorporarse, en ser político? el problema es, bueno, yo creo que tengo una aproximación a eso más teórica que práctica, ¿no? El problema es que la gente confunde la política con lo que hacen los políticos. Entonces, prácticamente uno lo observa en los procesos electorales. Más de 70 procesos electorales se han registrado este año, nada más. Más de 70 este año. Entonces tú ves cómo prácticamente ha habido una especie de giro brutal hacia la antipolítica, hacia expresiones de derecha, de ultraderecha y de centro derecha, que se alimentan del discurso de la antipolítica, porque la gente, al final de cuentas, asume que la política es mala porque la política es lo que hacen los políticos. Yo creo que eso es un error total. La política es otro tipo de cosa que no puede confundirse con lo que los políticos hacen. Los políticos pueden ser corruptos, pero la política es otra cosa. Entonces, hoy en día, a lo mejor, por ejemplo, en Venezuela yo creo que nos hemos equivocado bastante. Incluso uno mismo piensa que la lucha es fundamental. Yo creo que tú lo has dicho varias veces te lo he escuchado, bastantes veces, que hay algunos temas que para la gente son muy importantes, muy importantes. Y el liderazgo sigue planteando otros temas que para la gente a lo mejor son muy importantes para la discusión, para el debate, para la democracia misma, pero la gente lo siente poco. El tema de la corrupción. La Sí, pero aquí, corrupción es... con el tema de la corrupción, que lo quiero detenerme un poco. Fíjate tú, hubo un momento en que alguna gente, muy honesta, por cierto, o que se creía honesta, pretendió, en vez de combatir la corrupción, pretendió sustituir a los corruptos por ellos para convertir la actividad en una cuestión honesta. Y yo creo que eso fue un gran error. Como creo también que desde hace mucho tiempo los partidos políticos poco les interesa lo que la gente piensa. Y también se han cuidado mucho de atraer el talento a su fila. Y lo digo porque analizando la historia venezolana, la historia de la política venezolana, que fue previa a los partidos. En Venezuela la democracia fue previa, los partidos fueron primero que la democracia. Pero, por ejemplo, tú veías Acción Democrática, un partido que gozaba del apoyo de una buena parte de la intelectualidad, del conocimiento en el país. Y fuimos viendo después cómo se fue deteriorando todo. Y al partido solo se acercaban lograr. Y cuando alguien más o menos interesante se acercaba, había cierta aprehensión. Y justamente los partidos comenzaron a ser dirigidos, fíjate tú, por ejemplo, por Alfaro Cero, a quien no se le conoció una línea pues, de lo que pensaba. Y yo la primera vez que lo vi en un evento en Maracaibo, lo vi y me senté cerca donde él estaba para observar al hombre en gestos y en lo que iba a decir. Y me fui con defraudado, pero también fue cuando vi, por ejemplo, a una mujer que seguramente desde el punto de vista de la belleza era muy atractiva, pero que desde el punto de vista político poco aportaba a nada, que era Irene Sáez. Y fueron figuras que los políticos aceptaron de primera mano porque pensaban que podían manipularlo. Y eso también ocurrió con Chávez. Como veían que Chávez era un locato, un bueno para nada, un fracasado, lo tomaron y lo hicieron presidente y después se dieron cuenta que Chávez, por esa misma razón, fue que hizo lo que el país está viviendo hoy. Entonces yo digo, es posible que alguien que más o menos, yo siempre dije, mira, a los estudiantes en la universidad les decía
yo creo que ustedes deben meterse a la política. Ustedes deben meterse a la política porque ustedes son inteligentes, son buenos, tienen buenas ideas, tienen sentimientos. Pero la gente no lo quería porque veía que en la política para entrar costaba mucho. Yo lo digo porque una vez, en una conversación con mis amigos de Acción Democrática, les hice ver que en el CES del partido más importante del Zulia, solo habían dos profesionales. Solo habían dos profesionales. Y eso yo le di el planteamiento y a los tipos poco interés le llamó, poco se interesaron por eso. Y hoy viendo cómo quiénes son los políticos y quiénes son los que hacen la política, porque tú bien dices, está muy claro, la política es una cosa y los políticos son otra. Pero ¿quiénes son los políticos que estamos viendo ahora? Orbán en Hungría, Bolsonaro en Brasil. Brasil, Milei en Argentina, Bukele en El Salvador, Putin en allá, Modi en la India, con algunos éxitos sin duda, pero donde ya la política prácticamente no es el interés colectivo, sino el interés particular. Y eso, sí, y además, y eso es de una gravedad extrema. Bueno, para no hablarte de otras latitudes también muy comprometidas, ¿no? Afortunadamente como dice un tipo que está viendo yo ahora, hay bocanadas de aire fresco, como el caso de Uruguay, ¿no? Que es un caso único en América, probablemente uno de los pocos casos en el mundo donde hay una cultura democrática, una conducción positivamente hacia la democracia de sus ciudadanos, porque además es un pueblo realmente muy culto, es decir, es un pueblo que tiene su 90 y tantos% de la población está totalmente alfabetizada, sabe leer, escribir, es una sociedad realmente culta, es decir, ha separado totalmente la iglesia del Estado. Y es una sociedad que hay un rasgo que a nosotros nos hace falta, es una sociedad aburrida. Es decir, a Venezuela nos hace falta un toque de aburrimiento. Hace bastante tiempo que no nos aburrimos en Venezuela. Creo que inclusive, desde el primer gobierno de Caldera no nos aburrimos en Venezuela. No nos hemos vuelto a aburrir porque Carlos Andrés Pérez, Lucique, eran unos tipos que provocaban cosas. Pero el gobierno de Caldera siempre apareció un domingo por la tarde, aburrido. A nosotros nos hace falta de nuevo recuperar el aburrimiento. Y cosas que porque yo lo digo en el caso de recuperar cierta normalidad. Bueno, no podía haber, nadie podía aburrirse en el gobierno de Betancur y en el de Leoni porque había lucha armada y había un asesinato de policías y cosas de esas. Que por cierto, hablando de asesinatos y de crímenes así fuertes, hoy o mañana está Fidel Castro cumpliendo 8 años de muerto. Y el muerto está realmente. No sé que hay gente que llora. Es decir, obviamente yo no. En estos días también cumplió un año más de muerto también de asesinar al Che Guevara. Sí. Y hace bastante tiempo que nosotros no lo lloramos, ni lo sufrimos, ni nada. Es decir, bien muertos están esos personajes que tanto la última vez que yo sentí que me llamó la atención es que fue una canción de Ari Primera, Comandante Amigo. Comandante que lo mataron. Después que yo vi al tipo que capturó al Che Guevara, y el Che Guevara le dijo que no lo mataran, que él era que tenía más valor vivo que muerto, y a lo mejor tenían razón. Si el Che Guevara lo ponen a hablar, a decir todo lo que tenía que decir, quizás esa imagen de guerrillero heroico que no tuvo nunca. El Che Guevara fue un fracasado, si es que los cubanos tuvieron 9 meses en la Sierra Maestra y se creen los líderes de la guerrilla, y con mentiras, pues los que saben de guerrilla son los colombianos, viven 50 años en eso. Pero eso tuvieron 9 meses y entre otras cosas porque el ejército de Batista se entregó sin pelear. Y entonces le leí a un amigo de nosotros ayer un escrito acerca de la muerte de Castro, y yo tuve que escribir, me dio tanto dolor verlo en eso, y le escribí y le dije, chico, pero que tú eres como a naftalina. De verdad me parece, cuando sentí que había un olor a naftalina, a cosa vieja. Anacronismo. Sí. Bueno, Arena, yo no sé si la política servirá para algo a hoy, porque lo que está en el mundo habiendo brechas es precisamente la antipolítica. Y creo que en estos tiempos la gente anda buscando respuestas
que la política no puede darle, porque los tipos llegan al poder prometiendo unas cosas, pero luego no las pueden cumplir, porque hay eventos sobrevenidos que hacen que las estrategias elaboradas no terminen. Fíjate tú, por ejemplo, hay quienes señalan desde ya que es probable que el mundo vuelva a vivir una pandemia como la que pasó hace unos años atrás. No la descartan. Dicen que sí, que no saben cuánto, pero puede venir. Esto del cambio climático es una realidad. Sin duda es una realidad. Los científicos llegan a esa conclusión, mientras que hay personas que la niegan, incluido el presidente electo de los Estados Unidos. El presidente Trump, incluyendo el ministro de Salud del presidente Trump, de Robert Kennedy. Ahora, un tipo que no cree en vacuna y que cree en salidas de las no convencionales. Y además de eso, fíjate tú, por ejemplo, que hayan algunos desastres, de esos desastres que tienen que ver con la alteración del clima, y haya que dedicar dinero a resolver la situación de la gente, que ya es bastante precaria. Hay zonas, por ejemplo, que los tipos llegan a afirmar que esas tierras recuperadas al mar van a regresar al mar. Lo que acaba de ocurrir en España es una señal, y había ocurrido en Alemania, una señal terrible. Y digo yo, a lo mejor van a tener que dedicar suficientes recursos para eso. O bien, la deportación en masa de miles de indocumentados o de gente que no tiene sus papeles en regla pudiera conducir a la economía norteamericana a una situación bastante delicada por el aumento de los precios de la mano de obra y obviamente el aumento del precio de los productos. Es decir, que hay tantas cosas acerca de las que hablar que llevan a pensar que hay eventos sobrevenidos que son los que cambian en definitiva el comportamiento de un político del poder. Hay un escritor, un sociólogo alemán, se llama Ulrich Beck, que tiene un trabajo ya bastante viejo, creo que a finales de los 80, que se llama La sociedad del riesgo. Es decir, cómo eso que tú has nombrado ya no puede ser resuelto con las viejas estructuras que antes eran eficientes para plantearlo, para enfrentarlo. Por ejemplo, hoy en día, una nueva pandemia con las herramientas inclusive con las que se enfrentó al COVID, a lo mejor puede ser que no funcione. El cambio climático, es decir, no puede ser enfrentado hoy desde el punto de vista institucional con recursos con los que se enfrentaban hace 20 años el problema de la naturaleza, porque la naturaleza no es nada bondadosa. La naturaleza tiene rasgos de una maldad increíble, si no, pregúntaselo a los valencianos o a los no se llama, de New Orleans, con el problema del Katrina que se llama el famoso huracán. La naturaleza no es buena, no es bondadosa, es mal, y hay que investigar esa cosa. Ahora, el gobierno de Trump hoy nombra una serie de personajes que son negadores de los riesgos que hoy corre la sociedad moderna, hablando de la sociedad norteamericana. Yo creo que tiene que haber una reflexión sobre ese tipo de cuestiones y buscar una solución y buscar una respuesta a esos problemas, porque si no, esos problemas van a estar rebasando el ámbito de validez de todas las herramientas institucionales que hasta ahora la sociedad moderna se ha construido. Yo creo de todas maneras que todavía no hay suficiente sensibilidad acerca del caso del cambio climático. Pero además yo creo que lo que no puede ocurrir o no debe ocurrir es que por salvar el planeta hay un decrecimiento económico muy marcado, que es lo que va a ocurrir si tú abruptamente suspendes el uso de energía fósil. Es decir, las dos cosas son muy peligrosas si no se atienden como deben atender. Yo creo que debe buscarse la manera de lograr una suerte, no de consenso, sino una suerte de equiparamiento de las fuerzas para lograr que aun cuando necesariamente haya que atender el problema del cambio climático producto de la utilización de energía fósil, no podemos tampoco evitar pensar que el mundo se desarrolla y funciona en base a ese tipo de energía. Y obviamente es por ahí que yo creo que debe enfocarse el asunto, no justamente planteándose que hay que acabar con todo lo que signifique petróleo y no sé qué cosa, porque al final, si no hay energía para producir bienes, no hay, entonces va a haber una situación mucho más delicada que la que vas a resolver. Le vas a resolver el problema al planeta probablemente, pero le vas a crear miles de problemas a la gente. Eso hay que verlo tal como es. El otro problema que ya lo advertiste al principio es la guerra, ¿no?
los dos, la guerra, los dos frentes que hay hoy en día, uno en Europa y otro en Asia, que pueden prácticamente devenir en una guerra, en la tercera guerra mundial, ¿no? Para mucha gente ya comenzó. La presencia de los norcoreanos en territorio ucraniano, es decir, combatiendo contra Ucrania, ya es un elemento que habla de una tercera guerra mundial. Entonces, eso es un problema que está allí. Y yo te confieso que la manera como lo ve Trump, en la cual que parece, todo indica, a lo mejor, bueno, como Trump está imprevisible, a lo mejor hay un cambio. Pero tal como lo hemos venido observando desde el primer gobierno hasta ahora, Trump va a optar por una salida de paz, pero la que va a seguir perdiendo totalmente es Ucrania, que va a perder territorio y que va a tener una relación de vasallaje con respecto a Rusia, ¿no? Bueno, O esa paz. lo que pasa es que ahí hay un factor importante que no entra en juego. La ecuación, por ejemplo, tiene por un lado a Rusia y China, del otro lado no hay criterios sólidos, porque fíjate tú que mañana o pasado mañana Angela Merkel va a presentar sus memorias, que por cierto, los ingresos que van a entrar a Angela Merkel pueden ascender hasta 99 millones de dólares por su biografía, por su memoria. Pero fíjate tú que hay una cosa, los alemanes apostaron por la energía barata para sostenerse y por esa energía barata y por un error seguramente estratégico de pensar que mediante el comercio podían pacificar a los rusos, pues los rusos no estaban por la labor, los rusos estaban con un plan que están ejecutando y que Putin está allí. Pensaron que con Gorbachev la cosa iba a cambiar hacia Occidente y hasta Fukuyama escribió El fin de la historia pensando que efectivamente había cambiado todo y no cambió nada, las cosas siguieron allí. Y esa alianza China-Rusia, con los chinos jugando un papel estelar, sin disparar, pero sacando los dientes, por ejemplo, en Taiwán, que iban a ser los americanos cuando ese estrecho que separa China de Taiwán sea más estrecho. Sea más estrecho. Sea más estrecho. Y entonces, ¿qué va a pasar allí? Pues, o sea, ¿o qué va a pasar con la guerra comercial con China, que Trump anuncia un 60% de aranceles, incluso un 10 o 20% a socios de Estados Unidos como España, Europa? Fíjate que hace un tiempo atrás le pusieron un arancel elevadísimo al aceite de oliva. Y eso hizo que los precios del aceite de oliva subieran tanto que la gente dejó de demandarlo. E incluso apareció una fórmula que es un blend una cosa que es horrenda, que es mezclar el aceite de oliva con aceite de girasol o con aceite de maíz. Cosas horrendas para la cocina, digo, ¿no? Y para la Entonces, salud. Y para la salud. bien para la salud, pero después que nos dijeron que el aceite era extra virgen, entonces resultó ser extra falso. Entonces, y después te viene a esa cosa de que el mundo se debate hoy entre creer y no creer. Y la gente que tiene resentimiento, que tiene deseos de venganza, oye aquel que más o menos le dice las mismas cosas que él quiere oír. Y no importa si eso es verdad o mentira. Pero las noticias falsas no comenzaron hoy. Yo recuerdo que en Venezuela fue un laboratorio de noticias falsas y el tipo que las manejó bien las utilizó y ganó una elección. Chávez dijo que en Venezuela habían galleras con aire acondicionado. Y yo me dediqué a tratar de ubicar una gallera de esa porque no me gustaron los gallos. La peor de su mentira es que la gente comía perrarina. Bueno, y que la gente comía perrarina, pero mucha gente, muchos periodistas, nunca le dijeron a Chávez, usted, ¿dónde está esa gallera? Dígame dónde está. Para que el tipo, pues no, nadie le decía nada porque sabíamos que era mentira. A mí me dijeron que la gallera estaba en Tiahuana, en el municipio de Simón Bolívar. Y yo me fui hasta allá, porque el alcalde de allí yo había sido mi amigo, y yo fui y le pregunté, ¿dónde está la gallera? Y me dijo, ¿cuál gallera? La gallera es esa que está ahí, el palenque ese, pero buenísimo, que él es la gallero, el alcalde prácticamente. Y luego la de la perrarina. Y de la perrarina sabe todo el mundo que era mentira, porque fue una publicidad redaccional de la revista Producto que dirigía Raúl Lotito, donde decía que la perrarina de subir al cerro era porque los perros del cerro ahora estaban comiendo perrarina, y era publicidad redaccional. Pero sin embargo, la gente pensó que era que los venezolanos comían perrarina porque era más barata, era lo que podían comprar, porque las sardinas y la carne y las caraotas eran carísimas.
cosa que era mentira. Pero compraron ese discurso y compraron el discurso de que iba a acabar con la pobreza y de que iba a acabar con los niños de aquí. Puras mentiras. Fíjate que hoy estoy leyendo, Francisco, estoy escribiendo tengo unas notas ahí sobre la noche que cambió la vida de todos nosotros. Y estoy leyendo la proclama de los insurrectos en febrero del 92. Yo te lo voy a pasar. Cuando pueda te lo paso, lo tengo metido en la computadora. Es una cosa impresionante, Francisco, porque lo que dice esa proclama, que creo que la elaboró, ¿cómo se llama ese dirigente de la causa R? No fue Pablo Medina. No. Era Clever, un tal Clever, no sé qué cosa. Clever Ramírez. Clever Ramírez, sí. Él tiene toda la pinta de ser elaborado por él. Mira, todo lo que dice allí, esa proclama, por la cual justifica el levantamiento del ejército contra Pérez, todo es como si estuviéramos leyendo todo lo que el chavismo ha hecho de malo, ¿no? Que ellos prácticamente se lo achacaban a Pérez y a la democracia. Pero no hay nada, no hay ningún rasgo allí. Parece que estuviéramos hablando del gobierno chavista. Es una cosa impresionante. Bueno, fíjate tú que hoy, por ejemplo, hoy me dijeron en la mañana que había fallecido William Dávila, que es un preso del gobierno. Está muy enfermo, me dijeron, yo pregunté, hice una consulta. Yo no he leído las... Y me dijeron que estaba muy enfermo, efectivamente lo tienen detenido, nadie sabe por qué. Y bueno, lo más seguro es que se muera en la cárcel y entonces nadie va a salir. Yo creo que ni siquiera los compañeros de partido van a salir a hacer la denuncia de que se murió en la cárcel, pero cuando murió Jorge Rodríguez en una cárcel, eso casi tambaleó al ministro y metieron preso a los policías que lo torturaron. Ahora no. Es decir, que estamos viviendo un momento en el que la gente termina por aceptar algunas cosas que le son, bueno, que sabe que son mentiras, pero que han habido muertes que en otra parte del mundo hubiesen provocado una rebelión popular de abajo hacia arriba y hubiese tumbado el gobierno. La muerte de Franklin Brito, un ejemplo. Es decir, muerto prácticamente delante de todo el país. Un hombre que pesaba casi 100 kilos, termina prácticamente consumiéndose y el país lo vio en directo. No se hizo nada. Es decir, la gente quedó, no es que no se hizo nada, en verdad, en Venezuela se ha hecho de todo. Se ha hecho de todo. Oye, no es que los venezolanos no hemos hecho nada, se ha hecho de todo. Es decir. Pero además los venezolanos, chicos, parece que el último aliento lo tiramos. Yo no estuve muy de acuerdo con esa guerra de independencia, pero parece que hasta ahí llegó, porque eso de que los venezolanos liberaron, porque Bolívar liberó 5 naciones, y analizando la campaña de Occidente de Bolívar, tú descubres rápidamente que los que pelearon de verdad fueron los colombianos, que los colombianos tenían su acuerdo con los españoles y no tenían tanta guerra, pero los principales generales, mira, Padilla, Ricaurte, Girardot, Córdoba, que fueron importantes en la recuperación, en la independencia, porque cuando Bolívar regresa de Colombia aquí a Venezuela, se los trae a ellos. Bueno, dice Lombardi, hijo, de que la batalla decisiva para la libertad fue la batalla de Boyacá, no tanto la de Carabobo. Bueno, son las cosas. Hoy hemos hablado de todo y yo creo que deberíamos ya acabar con esta conversación, para que nos quede otra cosa para otro momento. Dale para adelante. Seguimos. Cuídate mucho. Fue un placer haber conversado con Gente de la Arena y haber aprovechado que usted está pendiente de la conversación y nos sigue los lunes. Pero esta conversación de Gente de la Arena y Francisco Rojas, usted la puede tener en las redes, en Instagram, ahí está. También la colocamos en la red, en Facebook. En Twitter ya no, porque me retiré de esa red. Oye, hiciste bien. Y además de eso, usted la puede seguir en YouTube, en el canal de Global TV. Ahí estamos, en De la Arena y Francisco Rojas, en esto que habíamos llamado Hablando de Política y de Cosas Peores. Un placer, amigos, y nos vemos el próximo lunes.